Advertencia. Lo que vas a ver a continuación es un estimado de lo que necesitas empezar a consumir si quieres empezar a perder grasa. Esto puedes calcularlo de múltiples maneras. Existen diversas fórmulas para hacerlo. Esta que te muestro hoy, a mi parecer, es la más sencilla. Existen múltiples calculadoras que también puedes usar en línea si no quieres hacer los cálculos, ¿ok? Y es perfectamente válido. Te comparto esta información para que tengas más herramientas para cambiar tu cuerpo y puedas empezar a crear tu propio criterio de cómo nutrirte y entrenar. Esto para que puedas vivir una vida larga junto al cuerpo que quieres. Hola a todas y todos, esta es la Odisea del Flaco y hoy daremos continuidad al curso para cambiar tu cuerpo, hablando de cómo calcular tus calorías y macronutrientes desde cero, con el objetivo de perder grasa. Mi intención es ayudarte a entender todas las razones por las cuales el realizar el seguimiento de los macros es la llave al éxito en cualquier dieta. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle a la campanita para que puedas ver todos los videos del curso y compartir a aquellas personas que creas que este video puede servir. Si aún no has visto los videos de balance energético, que son la base de este curso, en los enlaces en la tarjetita y en la descripción te dejo el enlace, ¿ok? Entonces, bueno, comencemos. Lo primero que queremos hacer es estimar cuántas calorías necesitas consumir para estar en déficit calórico. Para ello utilizaremos la fórmula simple que te di en el video de balance energético. Si no lo has visto, ve nuevamente a las tarjetitas que te dejo ahí el enlace para que lo puedas ver, ¿ok? Entonces, habiendo dicho eso, calorías para perder grasa, vamos a usar la fórmula peso en kilogramos por 27 igual a las calorías para perder grasa. Entonces serían 67 kilos, que es lo que peso, por 27, 1809 calorías. Ya tenemos las calorías que necesitamos. Ahora proteína. Recordemos que un gramo tiene 4 calorías. Vamos a calcular cuánta necesitamos. Nuevamente, la explicación del por qué y cómo calculamos la proteína está detallada en el video que hice de las proteínas, que puedes encontrar en las tarjetitas allá, ¿ok? Si no lo has visto, ve a checarlo. Esta vez, por temas de conveniencia, seleccionaremos la proteína en porcentaje. Específicamente, 30% de nuestras calorías vendrán de la proteína. Entonces, 1809 calorías por 0.3, 542 calorías entre 4, 136 gramos de proteína. Si te das cuenta, este resultado es casi el mismo que seleccionar 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, lo que te dará un total de 67 por 2, 134 gramos de proteína por kilogramo de peso. Es casi lo mismo, ¿ok? Héctor, me gusta más calcularlo de esta manera que en porcentaje. Está perfecto, no hay ningún problema. Recordemos que no debemos volvernos muy dogmáticos con estos números, ¿ok? Es solo una estimación, un supuesto del que vamos a partir para probar si funciona o no. Esto no significa que si tú te comes 10 gramos de proteína más o 10 gramos de proteína menos, no te va a funcionar la cosa, no va a haber ganancia de masa muscular, no vas a perder grasa, no funciona así, ¿ok? Son estimados. Todos al principio estamos obsesionados con los números exactos, pero no es sino hasta que aprendemos que podemos movernos en ciertos rangos de flexibilidad que nos damos cuenta que esto no está tallado en piedra y no es exacto, ¿ok? No es exacto. Vamos con las grasas. 9 calorías por cada gramo. Si quieres entender mejor por qué escogemos esta cantidad de grasas, ve al video de las grasas que se encuentra en las tarjetitas, ¿ok? Por simplicidad, nuevamente voy a escoger 30% de nuestras calorías viniendo de las grasas. Entonces 1809 por 0.3 serían 542 calorías entre 9, son 60 gramos de grasa. Nuevamente esto está muy cercano a, por ejemplo, consumir 1 gramo de grasa por kilogramo de peso, que serían 67 gramos de grasa, ¿vale? Está bastante cercano. Vamos ahora con los carbohidratos. 4 calorías por cada gramo. Recuerda que si no has visto nuevamente la explicación de los carbohidratos, está en las tarjetitas, ¿listo? Ya parezco disco rayado. Si ya tenemos ocupado 60% de nuestro presupuesto calórico en proteínas y grasas, nos queda nada más 40%. El remanente se lo vamos a dedicar a los carbohidratos.
Es decir, sería algo así como 1809 calorías por 0,4. Son 723 calorías entre 4, 181 gramos de carbohidratos. Eso es lo que vamos a consumir. Y bueno, listo, ya tenemos los números. Calorías, 1809 calorías, proteínas, 136 gramos, carbohidratos, 181 gramos y grasa, 60 gramos, ¿ok? Estamos hablando de que ahora vamos a la parte divertida, que es que vamos a convertir estos números en comida con la aplicación MyFitnessPal. Puedes descargarlo en el App Store para el video, descárgalo, regístrate y te veo por allá. Haz el proceso de registro, ¿ok? Y no te preocupes si los números que te arroja el MyFitnessPal no es exactamente igual a lo que acabamos de calcular. MyFitnessPal utiliza otras fórmulas y como te dije, no hay una fórmula perfecta, ¿ok? Ellos tienen su estimado, nosotros nos tomamos el tiempo de hacer un estimado nosotros, ¿vale? Te veo del otro lado, lo vamos a estar usando. Aquí vemos, tenemos como objetivo 1809 calorías que calculamos. Si quieres cambiar el objetivo, entra a más en la esquina inferior derecha y ve aquí donde dice objetivos, cambias las calorías, cambias los porcentajes, como los calculamos. Esta es una de las razones por las que me gusta poner porcentaje para poder cambiarlo acá en el app. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a calcular una dieta de 1809 calorías con los macronutrientes que calculamos. Lo primero que vamos a hacer es entrar al desayuno y vamos a comernos unos huevitos. Colocamos huevo espacio entero, le das buscar y la primera opción que te aparece, huevo entero, 78 calorías, agregamos 3 para comernos 3 huevitos, 18.9 gramos de proteína y listo, ya tenemos los huevos. Ahora, ¿con qué vamos a acompañar esos huevos? Bueno, generalmente yo los acompaño con avena, ¿ok? Esto es según mis gustos, tú puedes poner lo que a ti te guste comer. Vamos a buscar avena, le damos a donde diga only para seleccionar, tratar de seleccionar siempre cosas que estén verificadas, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a seleccionar una avenita Quaker, 40 gramos de avena Quaker, para comernos en la mañana junto con los huevos, ¿vale? Yo hago una especie de porridge con leche o a veces con agua, como tú quieras. También lo puedes hacer con un yogur, siempre y cuando cuantifiques todo. Vamos a poner leche descremada Column, que es la que se consigue acá en Chile, la marca que puedes conseguir acá, 66 calorías. Y ya llevamos 457 calorías para ese desayuno. Aconsejo acompañar el desayuno con una fruta. Vamos a buscar un plátano, por ejemplo. Mira, ahí está. Siempre lo busco plátano con la primera con acento y me gusta la primera opción que aparece porque también está verificada. Hay alimentos que están verificados, hay otros que no vas a conseguir verificados, hay otros que vas a tener que crear tú mismo de acuerdo a la tabla nutricional que traiga el empaque o el que consigas por internet, ¿ok? Bueno, ahora vamos con el almuerzo. Para el almuerzo un arrocito. ¿A quién no le gusta el arroz? ¿Tú puedes dejar el arroz? Yo no podría dejar el arroz, a mí me encanta el arroz. Entonces vamos a buscar arroz, le damos buscar, la primera opción, arroz ROAS, 100 gramos, 360 calorías, vamos a comernos 50 nada más. Cabe destacar que estos 50 gramos que aparecen aquí son crudos, ¿ok? El arroz triplica su peso una vez se cocina, entonces, bueno, 50 gramos de arroz pueden ser aproximadamente 150 gramos de arroz cocido, aproximadamente, varía, 20 gramos más, 20 gramos menos. Vamos a buscar pechuga de pollo sin piel, asegúrate de que lo pongas sin piel porque, bueno, la piel trae un poco de grasa. Si pones pechuga de pollo solo, capaz y te cuantifica la grasa que trae la piel. Okay, entonces yo por eso pongo sin piel, 100 gramos, 110 calorías, vamos a comernos 200 gramos. Y ya tenemos arrocito, tenemos pechuga. Acá puedes agregar la ensalada. Yo voy a comer brócoli por efectos de practicidad para no tener que cuantificar toda la ensalada. Generalmente yo a mis alumnos al principio les pido que no cuantifiquen los vegetales, ¿ok? Comenzando el proceso no lo hacemos, más adelante si se me estancan sí lo hago. Entonces, bueno, buscamos un brócoli. Mira que lo busqué verificado, no lo conseguí, voy a tener que buscar otro, ¿ok? Que tenga aproximadamente las calorías que yo sepa que tiene el brócoli. Bueno, 100 gramos de brócoli, Wikipedia, esto seguramente alguien lo creó directamente con la información que aparecía en Wikipedia. Y listo, agrego 100 gramos de brócoli para comer algo de vegetales junto con esa comida, la típica comida de bodybuilder, ¿no? De arroz, pollo y brócoli, ¿listo? Ahora vamos a los aperitivos. Esto es lo que generalmente yo y mis alumnos comemos a media mañana, a media tarde. Lo esparcimos por el día de acuerdo a cuando nos dé hambre. Lo primero que vamos a hacer es, voy a poner unas almendras. Me gustan las almendras, son una buena fuente de grasa. Mira, almendras una pieza,
Vamos a seleccionar, mira, traté de ponerlo en gramos, no pude. Voy a seleccionar 30 piezas, 30 almendras, ¿ok? Tienen en promedio 210 calorías, ¿listo? Ahora vamos a buscar, ya se me olvidó qué era lo que iba a buscar. El otro aperitivo creo que era whey protein, ¿sí? Incluir un scoop de whey protein de la marca Prostar, ¿ok? Puedes incluir el protein que a ti te guste, de la marca que a ti te guste, ¿ok? Generalmente esto también trato de poner una fruta acá en aperitivos, puede ser la que a ti más te guste. Yo puse plátano nuevamente, ¿ok? Y bueno, tenemos ya almendras, tenemos whey protein y tenemos plátano, ¿listo? Vamos en 1536 de nuestras calorías de 1809, nos restan 273 que nos quedan para la cena. Para la cena voy a poner nuevamente un poco de pechuga de pollo, específicamente 150 gramos de pechuga de pollo sin piel, y voy a poner palta, aguacate, ¿ok? También fuente de grasas, aquí tenemos 100 gramos de 0,5 gramos de aguacate, o sea 50 gramos de aguacate, aproximadamente media paltica de las que venden en Chile. Si está cerca al Ecuador, por allá por Venezuela, Colombia, pues las paltas son mucho más grandes. Y bueno, voy a poner un poquito de brócoli nuevamente en la cena. Yo soy un tipo sencillo, amigos, no me mato mucho haciendo preparaciones, ¿ok? Pero desde que tú entres en tus calorías y lo cuantifiques, mira, ahí está, 1815 calorías, nos pasamos por un poquito. No importa que te pases por un poco, ¿ok? Como te dije, esto casi nunca te va a dar exacto. Tienes que trabajar por intervalos. Que 100 calorías más, 100 calorías menos, no pasa nada de lo que calculaste, ¿ok? Y ahora veamos, vimos los nutrientes ahí, el total de macronutrientes, calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. Mira, aquí están carbohidratos, grasas y proteínas. Nuevamente, ligeramente diferente a lo que calculamos. Ok, un poco más, un poco menos, 20 gramos más, 20 gramos menos, no hace una mayor diferencia. Ok, ya lo voy a explicar un poco mejor acá en el próximo espacio de este video. Entonces, como te habrás dado cuenta, pues era una comida muy, muy sencilla, ¿ok? Muy básica. Es algo que de calorías, que puedes consumir, es económico y la mayoría de personas tienen acceso a estos alimentos, entonces por eso los escogí, ¿vale? También es lo que yo como regularmente porque tanto es más económico como es fácil de hacer y me gusta, ¿ok? Las calorías y los macronutrientes nos quedaron ligeramente diferentes, ¿ok? Si te das cuenta, tuvimos un poquito más de calorías a lo que calculamos, tuvimos un poquito más de proteína a lo que calculamos, tuvimos un poquito menos de grasa de lo que calculamos y los carbohidratos sí quedaron casi iguales, ¿ok? Entonces, como te decía antes, esto no es necesario que quede perfecto, ¿ok? Generalmente yo doy una flexibilidad de 100 calorías más, 100 calorías menos a mis alumnos en las calorías calculadas, ¿ok? Si te pasaste por 100 calorías de lo que calculamos, no pasa nada. Si te quedaste 100 calorías corto, que también pasa, no pasa nada. Entonces sí, bueno, sobre todo en atletas que tienen un porcentaje de grasa ya muy bajo, en esas personas sí cada vez somos más estrictos, ¿ok? Pero cuando estamos comenzando, tenemos el porcentaje de grasa alto, estamos nuevos al entrenamiento y a esto de la alimentación, podemos ser un poco más flexibles, ¿vale? Ahora, con los macronutrientes, si tuviste mis videos anteriores, te recordarás que yo hablo de rangos de porcentaje. Por ejemplo, proteínas generalmente hablo de entre 1,8 a 2, creo que eran 2,6 gramos de proteína por kilogramo de peso, o en porcentajes 30% a 40% de tus calorías viniendo de las proteínas si estabas en déficit. Entonces está dentro del rango lo que nos dio, ¿vale? No importa, nos dio 20 gramos por encima de lo que habíamos estipulado y no pasa nada, ¿vale? Está dentro de los rangos de los porcentajes que habíamos hablado en los primeros videos. Desplaza un poquito lo que serían calorías que posiblemente se podrían aprovechar para otros alimentos, sí, pero no va a afectar de manera grave el cambio en composición corporal que tú estás buscando, ¿ok?
la grasa no nos dio 30%, sino que nos dio 25% de las calorías totales y también sigue estando del rango. Si tuviéramos las grasas por debajo de 15%, ya ahí sí quizás tendríamos un problema, ¿ok? Acuérdate que necesitas grasas para tener un eje hormonal sano. Entonces, bueno, en ese caso sí tendríamos un problema, pero seguimos en rango, ¿ok? Lo mismo con los carbohidratos. Entonces lo importante acá es que no seas muy dogmático y que te acuerdes que lo más importante siempre es el balance energético y alcanzar las proteínas, ¿sí? Si el balance energético está en su punto y las proteínas están en su punto, no importa que carbohidratos y grasas nos queden ligeramente diferente a lo que calculamos, ¿ok? Al fin y al cabo, el cuerpo tiene una capacidad de adaptación muy grande y él puede utilizar energía de diferentes fuentes, ¿ok? Entonces, bueno, eso te lo dejo ahí. La verdad te doy las gracias por haber llegado hasta acá. Si viste el video hasta aquí, voy a pedirte que por favor me dejes en comentarios una manita arriba para yo saber que viste todo el video, que me acompañaste. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que va a ser de esto mismo que acabamos de ver, pero para ganancia de masa muscular en lugar de déficit calórico. ¿Ok? Si tienes preguntas, déjamela en comentarios. No olvides suscribirte, darle like, compartir con las personas que creas que les puede ayudar este video. Y nos vemos. Adiós.